Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Se ha listado los partidos pequeños de Carlos. Amigos de Canal 10, nuevamente les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestra edición sabatina de la Mesa de Análisis Político. Hoy vamos a abordar dos temas que sin lugar a dudas son sumamente interesantes. El primero de ellos es que el pasado fin de semana se llevaron a cabo los primeros exámenes de evaluación a los maestros, tanto del ámbito federal como estatal. Y también vamos a abordar un tema que lo hemos venido platicando en ediciones anteriores y que se refiere a la posible participación de actores políticos vinculados con el crimen organizado. Para ello, mi compañero Juan Lorenzo Cimental preparó nuestro material de inicio. Quizá el joven y proactivo secretario de Educación Pública deba pensárselo dos veces antes de sentenciar. Y es que Aurelio Nuño, amigo personal del presidente y muy probable aspirante adelantado a figurar en la sucesión del 2018, forja con su activismo y su discurso su propio lugar en la vida política de este país. Sin embargo, tendría que caminar con cautela en cada uno de sus pasos. Con motivo de la pasada evaluación magisterial, que los mentores contrarios al sistema llaman la prueba punitiva, el joven funcionario había sentenciado: los maestros que no presenten el examen serán dados de baja. Ya antes se había sabido de la suspensión del pago a profesores y profesoras que habían faltado a clases por irse a las calles a protestar. Por eso es que la creencia de Nuño era que la advertencia había sido más que suficiente para disuadirlos de la nueva amenaza de boicotear el examen. El pasado fin de semana, esa era la consigna: o presentan el examen o quedan excluidos del sistema. Sin embargo, la advertencia quedó en eso. En varias entidades del país, entre ellas Durango, el examen no se llevó a cabo por el cierre de los planteles donde se aplicaría. En muchos de los casos, la fuerza pública debió intervenir, pero su actuación, torpemente llevada a cabo, fue el efecto buscado y conseguido. Los maestros, otra vez, demostraron que más sabe el diablo por viejo. Quiéralo o no, Aurelio Nuño, el joven secretario de Educación, tendría que aprender a negociar, a sentarse a la mesa con aquellos que pueden no solo boicotear la aplicación de un examen, sino incluso poner a prueba su aspiración a trascender como un político que sabe dialogar y llegar a acuerdos. Además, a los que siempre se oponen, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se han unido un buen número de integrantes del CENTE. Por eso, no solo ellos, los maestros frente a clase están en el banquillo de los evaluados. También lo está el joven secretario de Educación. ¿Podrá pasar la prueba? Al tiempo. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Se ha listado los partidos pequeños de Carlos. Gracias por acompañarnos nuevamente a nuestra edición sabatina. Por supuesto, agradezco la participación de Fernando Mejorado y de Leonardo Álvarez. Gracias, licenciado Fernando. Buenos días. Hola, Bien, pues en varias entidades del país, el pasado fin de semana, se llevó a cabo el famoso examen de evaluación para el magisterio, en este caso de Durango, aquí en nuestra entidad. Y hubo forcejeos. La coordinadora no abandona su línea de oponerse a esta evaluación cuando ya es irreversible, cuando la mayor parte de los docentes están acudiendo a presentar el examen. Y la siguiente prueba empieza justamente este sábado. Sábado y domingo hay nuevamente evaluación, no para docentes del nivel de primaria, como fue este caso, de tal manera que hay resistencia, pero mínima.
Es el mínima. tema? La verdad es que una buena parte de los maestros, Acudió. más del 80% acudieron a hacer su examen. Es loable esa situación. Me parece que está cumpliendo con éxito esta reforma que está encaminada en una buena parte a la evaluación. Solo algunos profesores que por cuestiones geográficas no alcanzaron a llegar, y obviamente los rijosos, los que le hacen daño al sindicato y obviamente los que le hacen daño a la educación, que siempre serán pocos. Claro. Sí, aquí destacas eso muy bien. Yo me iría por estas viejas reminiscencias. No es lo mismo el norte, ni el poder, ni la trascendencia de la izquierda, que siempre está ligada a estos movimientos rijosos, con respecto a lo que sucede en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, que además más allá de la parte magisterial y de evaluación educativa, pues están tocando otros intereses que no es el caso del norte. Entonces eso es un gran beneficio y es una diferencia notable con respecto al centro. La otra parte es que son, digamos, a mí me parecen, ahí el adjetivo, disculparán, pero me parecen rounds de sombra, porque realmente los propios maestros que están disidentes aquí no representan tampoco un peso específico dentro del sindicato, al contrario, ahí se notan claras diferencias con respecto a la postura que en general los maestros tienen, ¿no? Finalmente se les respeta como una minoría, pero la verdad es que ha habido grandes abusos en su actuar, en su manera de impartir cátedra, si es que la han llegado a impartir en algunas ocasiones, pero también ha habido abusos en la manera de negociar. Exacto. Aquí la cuestión es que si hubiera una justificación de estos maestros para evitar la evaluación. Pero no lo existe. O hubiera todos los resultados están en contra, o sea, deficiencia en las clases. Bueno, los indicadores internacionales estamos y con el nacionales suelo. estamos reprobados. Totalmente. Entonces, si hubiera algo que justificara, lejos de la postura que tienen de que es una reforma laboral en vez de una reforma educativa, quizás el mensaje sería otro, la respuesta de la ciudadana sería otra. Pero, por otro lado, ahí tocando el tema de los ciudadanos, no en Durango, en el norte del país, yo creo que muchos ciudadanos no quieren ver lo que sucede en el DF con respecto a Mancera, una autoridad débil, una autoridad timorata, una autoridad que no preserva la infraestructura como educativa. Como ciudadano no lo quisiera ver. Exactamente, o en Guerrero. Y ahí vale la yo pena. Creo que el caso más patético es el gobernador de Oaxaca. Terriblemente, Sí, terriblemente. El propio Mancera, licenciado. Sí, Que como dice una cosa, dice otra, ¿no? Sí, Y vale 2 la años pena. secuestrados los principales monumentos históricos por una marcha que... Me parece que va más allá de los 2 años. Me parece que este país ha estado secuestrado por esos sindicatos con muy mal ejemplo, que actúan mal en contra de este país. Porque este país y todos los países se sustentan en su cultura, en su formación, en el engrandecimiento de su gente. Y ellos van en contra de todas esas cosas. Y a mí me parece que vale la pena valorar de dónde viene todo este exabrupto. Podemos recordarnos allá o verificar allá por 1958, cuando se crea este movimiento magisterial, pero bajo dos consignas importantes para esta nación: la cultura, ¿sí?, la calidad en la educación y un salario justo. Creo que ya eso se abandonó. Está abandonado, ¿no? totalmente esa situación. Y llegamos a 1972 bajo el discurso demagogo de Luis Echeverría, donde este hombre decía que la democracia, las nuevas instituciones, y entonces en voz de él, Conjitud Barrios, Carlos Conjitud Barrios, el potosino, exacto, o sea, tumba ese movimiento y se encumbra. Y se hace ahí una especie de cáncer también para la educación. Viene esta mujer, Elvester, y vuelve a pasar lo mismo. Pero tocas temas cruciales, o sea, la relación es pactos políticos. Así es. Que no tiene nada que ver con la educación. Y tiene que ver con un régimen que fue creado, corporativo, que viene emanado de los años 50 Sí. y que a partir de los 80 ya no tiene nada que ver con el tema educativo. Y todo sucedió menos
la democracia interna en los sindicatos y obviamente todo se dio menos la calidad educativa ni la mejora salarial. Sí, ahí nos podemos encontrar con que hay líderes luchando por su membresía, entre más membresías tenían, y por más privilegios, cuotas y por los privilegios, y son o sea, finalmente. millones y millones de pesos derivados de dos cosas: las cuotas de los miembros de esos sindicatos, pero también las grandes negociaciones que se hacían de los gobiernos y los gobiernos accediendo en pro de una supuesta gobernabilidad. Accediendo entre comillas, porque es una forma de coerción que el sindicato en su momento tenía para forzar a las autoridades locales y federales a Me negociar. parece, Leo, que ahí no aplica, porque los gobiernos están elegidos para una situación y para una condición y para unas tareas. Cuidar de los intereses de los mexicanos, no Pero de los intereses de los hechos sindicatos. estaban subordinados Exactamente, a los acuérdate intereses. el pacto que hizo el Bester con Felipe Calderón, en su Hombre. momento con Fox. Hombre, imponerle al secretario. subsecretario, a su yerno, Claro. eso es una calamidad. Bien, nos indican que vamos a nuestro siguiente corte comercial. Cuando regresamos, vamos a ver un tema que también es interesante: política y narcotráfico.